Vamos a hablar ahora con Andrés Marrero, que es directivo de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Marrero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido el impacto del consumo de los uruguayos en Internet a lo largo de la pandemia? ¿Cuáles son las primeras conclusiones? Bueno, a ver, las primeras conclusiones las sacamos ya en el ciberlunes pasado, digamos, a principios de 2020. En ese caso se realizó en mayo y la verdad que fue el ciberlunes récord. En ese momento llevábamos 13 ediciones. Nunca habíamos tenido los números que se reflejaron en esa fecha. Desde 2020, la realidad es que la pandemia ha tenido un montón de efectos, muchos muy negativos, lamentablemente, sobre todo en estos aspectos de lo que tiene que ver con el consumo. Y en un punto, el comercio electrónico ha ayudado a mitigar esos daños, porque de alguna manera es como una de las partes de la industria que ha crecido, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos casos, mientras muchos comercios experimentaron bajas en sus canales tradicionales, experimentaron quizás no suficientes para compensar aquellas bajas, pero sí fuertes crecimientos en sus canales digitales. Por ejemplo, una encuesta de Factum dice que un fenómeno es esto, ¿no? El del ciberlunes. El 87% de los compradores dijo que se trató de una instancia gratificante y el 76%, por ejemplo, lo calificó como muy ventajosa. ¿La evaluación de ustedes al respecto es muy buena? El ciberlunes, la realidad es que no ha parado de crecer. Ahora tenemos el próximo lunes la edición número 14. Cuando surgió por primera vez había que explicarlo. Hoy en día rankea como una de las fichas comerciales más importantes del año y la verdad que sí, que en el contexto de pandemia solo se potenció, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, en 2020 hubo picos, obviamente, de ventas por web, pero igualmente en el año se cerró con una caída de 8,02% respecto a lo que había ocurrido en el 2019? No sé si esos datos tienen que ver con lo que son importaciones de bienes por compras en el extranjero. Si fuera así, igualmente en este caso estamos hablando de lo que es principalmente consumo local. Del ciberlunes Bien. participan empresas sí que participan en lo que tiene que ver con compras en el extranjero, pero principalmente la mayor representación está dada por empresas locales de las industrias más diversas. Estamos hablando de están representadas un montón de categorías que van desde moda y calzado hasta automóviles, por ejemplo, van a estar participando en esta próxima edición. Y son todos comercios locales que la realidad es que en sus canales digitales solo crecen y en el ciberlunes se encuentran una de las fechas comerciales más fuertes del año. Claro, el año pasado a esta altura estábamos en la reapertura otra vez de los shoppings. Habían estado cerrados 2 meses entre abril y mayo. Allí en ese momento, ¿habían crecido las compras web por internet en Uruguay? Sí, ni que hablar, de hecho, como te decía, fueron como una válvula, una manera que ayudó a compensar esa caída enorme que generó en muchos comercios, sobre todo los que tuvieron sus puertas cerradas. Y efectivamente, de hecho el año pasado nosotros el ciberlunes lo adelantamos un poco, ¿no? Históricamente siempre el primer ciberlunes del año es el junio, y se hizo en mayo en busca un poco de ayudar y colaborar de alguna manera tanto a las personas en la posibilidad de acceder a productos con precios bonificados, como a las empresas encontrar una manera de mantenerse activas en tiempos donde la verdad que está bastante difícil, ¿no? A lo largo del análisis del año, de lo que ha sido, y de hecho de la pandemia, ya vamos casi un año y medio, ¿han existido variaciones en el consumo de los uruguayos, en la elección, por ejemplo, del consumo en Internet? Sí, es verdad que se han potenciado algunas categorías y algunas otras, en realidad, creo que en general el crecimiento sostenido, lo que ha pasado es que se han desmarcado algunas categorías. Claro. Hay algunas que han sido muy golpeadas, es el caso, por ejemplo, de viajes y turismo. Obviamente el año pasado fue un año malo en términos de ventas online respecto a ediciones anteriores porque la gente pudo viajar menos. Entonces, así como hubo categorías que se vieron como golpeadas un poco más fuerte por la pandemia, otras se vieron favorecidas. Es el caso, por ejemplo, de muebles y artículos para el hogar. O sea, recordemos que estuvimos bastante metidos mucho en nuestras casas todos a principio de año, hasta el día de hoy se sostiene un poco, pero hubo un momento coincide un poco con la llegada de la pandemia, donde eso fue masivo, generalizado, y bueno, y un poco la vida en el hogar generó a veces necesidades nuevas y consumo y potenció la compra de productos que normalmente se compraban, pero no tanto como en esos momentos, ¿no? Bueno, Marrero, gracias por estos minutos. Éxitos ahora en el próximo Ciberlunes, ¿eh? Muchísimas gracias, saludos.